Es muy recurrente que escuchemos el tema de áreas protegidas, de especies protegidas, de biosfera, todo esto que debiera importarnos más. A pesar de que se habla mucho, poco se hace. Hoy en Diálogos desde la Frontera trataremos estos temas con nuestro invitado y yo solo le pido que se quede con nosotros. Bien, yo soy la periodista Rocío Galván, esto es Diálogos desde la Frontera, un programa que se edita y produce desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte, desde la ciudad de Tijuana, Baja California, y hoy nos acompaña en el estudio, nos da mucho gusto que esté con nosotros Pedro Gilberto Pacheco López. Él es antropólogo de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, ENAT, Chihuahua, y doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte. Desde 2024 es investigador por México de la CECITI, adscrito a la Dirección General de Docencia del Colegio de la Frontera Norte. Sus líneas de investigación abordan conflictos en áreas protegidas, los estudios críticos de la conservación e interacciones multiespecie, así como representaciones culturales de la violencia del norte de México. Nos da mucho gusto que nos acompañes el día de hoy y que nos platiques acerca de tus temas de investigación. Yo lo primero que preguntaría es ¿por qué te interesó este eje temático, estos temas para tus investigaciones? No, pues muchas gracias, Rocío. Encantado yo, la verdad, por la invitación. Es curioso, yo originalmente mis temas académicos giraban más en torno a aspectos de la música. Yo trabajaba justo de representaciones musicales de la violencia, como de pandillas, música de corrido, metal, pero desde que estaba yo trabajando en estudiando la licenciatura, pues la chamba salía en trabajos de conservación, hacer encuestas, que te mandan a la sierra, te mandan a diferentes lugares. Yo soy de Chihuahua y ahí empecé. Y justo en este trabajo pues etnográfico por el que me contrataban a mí para ir a los lugares rurales de la sierra, empecé a notar estas como controversias, estas inconformidades que a veces tenían las personas que iban a quedar dentro de diferentes áreas protegidas en un montón de categorías. Entonces, así fue que como me fui vinculando con ese tema y que cambié, digamos, en todas mis líneas de investigación, desde lo más musical, violencia, pandillas, hacia ese otro tema totalmente nuevo, que es, digamos, ya en el que me quedé ya trabajando más en forma. Me pasa muy a menudo, no sé, tú desde el punto de vista de la academia y de tu tema de estudio, que es muy recurrente que digan, no, es que especies protegidas, áreas protegidas, pero aquí viene lo que tú decías, el conflicto de intereses, ¿no? Sí. Muchas veces esas áreas protegidas tienen un alto potencial y de pronto uno se da cuenta que ya no fue área protegida, que ya la vendieron. Hay en ese sentido también un despojo a veces de muchas comunidades que las cuidaron desde sus ancestros y que las ven perderse. Y en medio de todo esto, el desequilibrio que se hace en el planeta, en la ecología, porque por algo han sido destinadas áreas protegidas. Y en ese sentido, pues la biosfera, ¿no? Todo esto que también es así como que en las reuniones, perdón que lo diga así, muy de alto nivel, de muy alto rango, se habla de la biosfera, se discute, se alerta. Pero ¿qué pasa en realidad? ¿Qué sucede? Tú eres de una zona con bosques, con sierra, que por ejemplo es Chihuahua. Sí. ¿Qué pasa con todo eso? Bueno, mi investigación está más centrada en Baja California, en la península de Baja California, y me he enfocado mucho en Baja California Sur. ¿Por qué es que se dan estos problemas, estos conflictos? Porque a veces es un poco como contraintuitivo que pues, los rancheros, los ejidatarios, pescadores, que viven dentro de estos contextos rurales, amplios, como que en espacios bien conservados, en espacios rurales, era como más o menos lo que yo quería decir, ¿no? En estos espacios rurales resultaba interesante tratar de entender pues por qué no querían que se cuidara ese espacio, ¿no? O sea, dices, bueno, ¿por qué será que la gente se rechaza o está en contra de que se establezca un área protegida donde
donde ellos habitan, ¿no? Entonces dices, pues, ¿por qué si se quiere conservar, se quiere cuidar ahí? Porque es que la gente no quiere trabajar, no quiere, digamos, que se cree un área natural protegida. Son varios motivos, ¿no? Pero uno de los más principales es que a veces la gente piensa que cuando se crean las áreas naturales protegidas, pues puede afectar su trabajo, pueden afectar sus medios de reproductivos, sus medios de vida, sus actividades, en particular pues los que son ganaderos, los que son pescadores, que tienen actividad, mucho contacto con los animales. Entonces cuando te vas metiendo un poco ahí en el asunto, empiezas a entender un poco por qué a veces hay gente que se opone estando en los lugares donde se pretende hacer un área natural protegida. Bueno, y en varias causas, pues yo pienso desde un punto de vista antropológico, es que mucho de eso se debe a problemas como de comunicación, en el sentido de que a veces los proponentes de la conservación no logran como comunicar efectivamente cuál es la verdadera causa, cuál es lo que puede derivar en la creación de una área natural protegida, porque hay muchas categorías de áreas protegidas. Hay unas que son más restrictivas, hay unas que son menos restrictivas, hay unas que se dividen por áreas, que tienen zonas núcleo, donde sí definitivamente no se puede tocar nada, pero son lugares muy pequeños, muy puntuales. Y hay áreas de amortiguamiento, donde efectivamente la gente puede seguir haciendo sus actividades de ganadería, de pesca, agricultura, etc. Entonces, por ahí hay un problema como de comunicación. Sin embargo, yendo un poco más a fondo, hay una pregunta, bueno, digamos, se puede hacer uno la pregunta de que si ese problema de comunicación es intencional o realmente hay un problema de comunicación científico. Y pues yo sinceramente siento que está como en un punto intermedio, porque efectivamente una de las alocuciones una de las cosas que siempre me hablaba mucho de la gente en Baja California Sur, algo que se me quedaba así súper grabado, era que la gente preguntaba, ¿qué onda con las chivas? En Baja California Sur, por lo general en las sierras de la península, la gente depende mucho de la ganadería caprina. Por lo menos en el estado de Baja California Sur, en las áreas serranas, como el 90% de las comunidades tienen por lo menos un poco de actividad ganadera, y como un 75, un 60 quizá, dependen completamente de la ganadería caprina. Sí, oye, entonces, vamos a hacer una pausa, sí. Pero entonces ahorita nos explicas y qué onda con las chivas. Sí, qué onda. Regresamos con más de aquí, de Diálogos desde la Frontera. Bien, continuamos en esta conversación con nuestro invitado, el doctor Pedro Gilberto Pacheco López. Y bueno, entonces decías acerca de Baja California Sur, que mira, yo no lo sabía,
Qué dato tan interesante, ¿no? Que todos tienen, aunque sea un pequeño, ¿qué sería la palabra? Como una vinculación con la ganadería. Con la ganadería caprina. Una dependencia económica y pues productiva y reproductiva también, ¿no? Sí. Y entonces te preguntaban qué onda con las chivas. Sí, justo fue como uno de los detonantes que a mí me hizo como explorar más los conflictos, que la gente me preguntaba, oye, ¿qué onda con las chivas? ¿Y qué onda con las chivas? Entonces yo ya cuando me preguntaba, pues, ¿qué onda con las chivas? Les preguntaba yo. Entonces, las chivas, pues, son especies que se consideran invasivas, que no son propias, digamos, del ecosistema. Entonces, tienen algunas cualidades, las chivas, muy particulares, como que su mordida arranca de raíz las plantas, por ejemplo. Entonces, siendo especies invasivas del ecosistema, entran en competencia pues, con las especies endémicas, en particular pues, con el venado, con el borrego cimarrón, con el berrendo, con varios animales. Entonces, por lo general, cuando se hacen los planteamientos de reserva de biosfera o de otras áreas naturales protegidas, siempre tiene que haber así como algún rubro sobre las problemáticas. Entonces, normalmente todos los proyectos de justificación y todos los manuales de las áreas protegidas tienden a la ganadería como una cuestión problemática por la competencia que tienen con las especies endémicas. De ahí que en algunas prácticas, debo decir que no es como la práctica más recurrida en la península, pero sí se ha dado que hay proyectos de erradicación de especies, proyectos de erradicación de chivas. Entonces, sobre todo en las islas, porque realmente las especies invasivas son me parece que es la causa número 1, si no es de las primeras 3, de pérdida de especies, tanto vegetales como animales, en las islas. Por eso, ya hace a lo mejor un par de décadas se estuvo trabajando mucho el proyecto de erradicación de especies de chiva en las islas y les disparaban desde helicópteros. Entonces eso como que le chocó mucho a la gente, ¿no? Le pareció muy impactante pues porque culturalmente las chivas son, o sea, fundamentales, ¿no? en la sierra. Entonces eso les preocupaba, les generaba preocupación de que establecer un área protegida les fueran a reducir sus chivas o de plano que se las fueran a quitar. Y como te digo, efectivamente en los planes de manejo sí viene que pues por lo menos se debe controlar, sobre todo la que es la ganadería extensiva, pues sueltan a las chivas y andan ahí en el monte. Y se vuelven depredadores. Y se vuelven, pues sí, efectivamente. Estoy recordando ahorita que mencionas esto, doctor, y no sé si voy bien o me regreso, esta matanza de focas, que tanto nos impresionó, pero ¿cómo pueden estar matando a las focas? Y esta aparente necesidad de regalar o matar a los rinocerontes en Colombia, que se volvió una especie invasiva. Efectivamente. Y que ya no saben qué hacer con tantos rinocerontes que llevó el famoso narcotraficante Pablo Escobar porque los quería tener en su finca. Sí. ¿Voy bien? Sí, pues son dos ejemplos, sí, ¿verdad? Sí, son ejemplos parecidos. El de las focas creo que es un festival donde las matan, ¿no? No, porque hay una sobrepoblación también. Sí, entonces sí, eso, es eso. Hay varios académicos que trabajan, por ejemplo, la guerra contra las ratas, las guerras contra las palomas, o sea, como hay todo un sistema o una tendencia necropolítica, dicen ellos, ¿no? De matar diferentes especies, pues, como que entran en conflicto, pues, digamos, con la sobrevivencia de la especie humana y de otras especies. Y también, pues, con la biodiversidad, ¿no? Efectivamente, cuando se vuelven como una especie invasiva, pues, afectan la biodiversidad, reducen las especies, y sí, va muy pegado. Realmente todo eso forma parte de ese mismo proyecto de erradicación de especies invasivas. Todo eso va más o menos por ese camino. ¿Y cómo lo colocamos con este tema tan profundo que es la reserva de la biosfera? Sí, justo como siendo una de las preocupaciones de las personas, pues mucho de ahí derivó el rechazo de las poblaciones ejidales de Baja California Sur, pues a la reserva, a la propuesta de reserva de biosfera La Gigante de Guadalupe. O sea, pues entre ese y a otros motivos, ¿no? También pues como las vacas y todo, ¿no? Que se querían como controlar.
Y justo regresando un poco a lo que comentaba yo hace un momento de los problemas de comunicación, ahí es donde ya raya entre lo intencional y un verdadero problema de comunicación científica, en el sentido de que, bueno, pues no sé si para bien o para mal, yo pues como en mi interacción con los proponentes de la conservación, pues sí, o sea, efectivamente ellos sí dicen, no, bueno, es que sí, en última instancia sí nos gustaría que ya no hubiera chivas, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, tú dices, pues sí. Ellos, o sea, pero no, eso no se lo dicen a la gente, ¿no? A veces a la gente le dicen, no, pues bueno, podemos empezar con proyectos productivos, ponerlas en cerco, las chivas que tengan ahí su propio zacate, producir su propio zacate para que la chiva ya no ande en el monte. Y pues digamos que lo barajean como con esa intención, pero el fin último sí sería, digamos, como el ideal conservacionista sería pues que no hubiera especie invasiva, ¿no? Claro, también hay muchos niveles de conservación, digo, tal como las categorías, hay muchas categorías que son más o menos restrictivas, también así hay mucha política de conservación que es más o menos restrictiva, y así es como, digamos, ese es uno de los elementos que nos lleva a lo que es el rechazo de la reserva de biosfera, pero ese es uno de los elementos. Hay un elemento que es todavía como más como conflictivo, que tiene que ver, pues digamos, ya como con el territorio, ¿no? con la dimensión más política, más con las relaciones de poder, y que en Baja California Sur en específico y la reserva de la propuesta de reserva de biosfera La Gigante y Guadalupe, yo digo que se inserta, digamos, en un estilo de conservación que se puede denominar como neoliberal, ¿no? Como un conservacionismo neoliberal que entra en pugna pues con las estructuras ejidales que tienen pues con un componente más centrado en el Estado. Entonces, eso tiene una serie de prácticas. Por ejemplo, ¿cuál fue uno de los principales motivos por los que varios ejidos se reunieron para rechazar la propuesta de reserva? Es que los proponentes de la conservación trabajan mucho como con comunidades que se llaman comunidades de avecindados, que las comunidades de avecindados pues realmente no tienen propiedad sobre la tierra, no tienen propiedad jurídica y legal sobre la tierra, sino que esa corresponde propiamente a los ejidos. Son como huéspedes, por así decirlo. Sí, o sea, son reconocidos por los ejidatarios, se les reconoce su parcela y todo, pero no tienen los mismos derechos a, por ejemplo, el suelo de uso común, a otras reparto de utilidades de lo que existen en el ejido. Entonces, los proponentes pues se entrevistan mucho con estas comunidades, preguntan si quieren que haya una reserva, y pues las comunidades avecindadas que no tienen como la capacidad legal de decisión dicen, no, pues sí, sí nos interesa, ¿no? Somos un porcentaje de las habitantes de la sierra, pues que sí nos interesa. Que sí queremos. También es un problema de comunicación ahí. Vamos a hacer una pausa. Sí, sí, claro. Y regresamos con la tercera parte de hoy aquí en Diálogos desde la Frontera.
Bien, entonces nos quedamos en esta parte de los que son dueños originales de esa parte de territorio, los que son avecindados, y esta discusión de fondo de si sí o no una reserva de la biosfera. En primer lugar, ¿por qué es importante la reserva de la biosfera? Es parte de la conservación del planeta. Claro. Sí, sí, totalmente. Bueno, en sus objetivos centrales, pues una reserva y todas las áreas protegidas justamente tienen esa vocación de cuidar la biodiversidad, sobre todo pues en un contexto de cambio climático, en un contexto de faunación, en un contexto de amplios conflictos ambientales. Pero justo, digamos, una de las cuestiones es que desde los estudios críticos de la conservación se ha identificado que ha habido un crecimiento, una aceleración en la creación y extensión de las áreas naturales protegidas pues desde finales de los 80s, justo pues digamos en el periodo neoliberal, ¿no? No es como una causalidad, pero sí hay como una correlación temporal interesante. Entonces, en el modelo conservacionista neoliberal, lo que se ha observado es de que los grandes consorcios conservacionistas internacionales pues están financiados por la Coca-Cola, por la British Petroleum, por Exxon, por Shell, por cualquier cantidad de grandes contaminantes. O sea, esos grandes contaminantes prácticamente lo que hacen es otorgar recursos económicos para los consorcios conservacionistas de Inglaterra, Estados Unidos, de Francia, para que ellos pues a través de diferentes mecanismos de interacción con las ONGs de los países del sur global o de Latinoamérica, de África, del sudeste asiático, precisamente creen áreas naturales protegidas. Entonces, sí, efectivamente, pues, el objetivo central de un área protegida, de una reserva de biosfera, es la protección del ambiente. Pero si lo vemos desde el panorama más amplio de quién es el que está, digamos, otorgando el dinero para que se creen este tipo de espacios, pues son los mismos contaminantes, son las mismas personas que están generando el deterioro ambiental. Por así decirlo, se están curando en salud. Sí, sí, es como un paliativo, por un lado ¿no? contaminan y hacen esto, y por el otro lado están financiando. Sí. O sea, totalmente. Hay un concepto que es el lavado verde, el greenwash, ¿no? Que dicen como que es un lavado de la cara de los grandes contaminantes. El Naturconserva, sí, pues digamos, ha sido una de los consorcios conservacionistas que estuvo pues ahí alimentando económicamente la propuesta de reserva de biosfera. Entonces, por ejemplo, yo tengo un amigo ejidatario, decía, así lo resume él, así como solamente ellos pueden, ¿no? Dice, es que quieren tener las narices allá y los pulmones acá. Órale. Así, o sea, así, pues es sí, tal cual, ¿no? Así lo dice, ¿no? Muy gráfico. Y así lo menciona. Entonces, sí, efectivamente, las reservas de biosfera, pues sí tienen esta vocación de conservar, pero pues digamos que se intersecta pues con estos grandes consorcios de contaminantes. Entonces, de una u otra forma, pues, y bueno, hay otros estudios también que analizan, digamos, como la efectividad de las áreas naturales protegidas, y sí, digamos que está como en el entredicho de que las áreas naturales protegidas estén efectivamente en los lugares donde haya más biodiversidad, etcétera, etcétera. En el caso de Baja California Sur, agrega un elemento pues a estas disputas que hay por la conservación, de que son espacios pues que están relativamente bien conservados. Digamos que el objetivo ahí es evitar que haya minería, que haya desarrollos inmobiliarios, pero en los hechos, digamos, sabemos que hay mucha minería dentro de las áreas naturales protegidas, entonces no garantiza que se cree una reserva de biosfera en Baja California Sur, no necesariamente nos va a garantizar que no vaya a haber minería más adelante. En cambio, hay, por ejemplo, ejidos que tienen como intentos de desarrollos inmobiliarios, entonces ellos sí ven ahí como pues que los puede afectar, ¿no? Son ejidatarios, pues, a final de cuentas, no son como grandes consorcios capitalistas, pero pues sí se pueden ahí ver afectados en ese me gustaría mucho, doctor Pacheco López, a manera de conclusión, porque ya nos queda mucho tiempo, ¿qué nos deja
¿Qué nos deja sobre la mesa en este estudio que ha hecho? Y también que nos diga dónde podemos consultar los resultados de su investigación. Sí, pues yo la verdad, la investigación la pueden visitar en el repositorio del COLEF. Se llama Acumulación por Conservación y conflictos en áreas naturales protegidas. ¿Acumulación por? Por conservación, Ajá. que justo hace alusión a este proceso de que, bueno, como de despojo de territorio que están Ajá. bien conservados, que pareciera ser que no necesitan pues cuidarse o regenerarse, sino que son los pulmones que quieren tener aquí para estar respirando para ya estar haciendo su desastre. Acumulación por Conservación y Conflictos en Áreas Naturales Protegidas de Baja California Sur. Y bueno, a mí lo que me deja finalmente es una preocupación, pues sí, grande, sobre todo en términos de la extinción de las especies, en la extinción de las especies animales, es digamos hacia donde he girado últimamente ya mis más recientes trabajos de investigación. Y bueno, esa entre otras preocupaciones, pues también digamos como las probables, no quiero decirlo así porque realmente mucho trabajo de las áreas naturales protegidas es muy loable, la gente pues no está ahí como para despojar a la CONAM y todo eso, no está para despojar a la gente, aunque ese sea un efecto, digamos, en apariencia. Un efecto pues que pasa, ¿no? Pero sí, o sea, pues digamos que nos deja pues la reflexión sobre la importancia, la relevancia de las áreas naturales protegidas, pero su eficacia también. Por ejemplo, en el sexenio pasado, el presidente López Obrador se puso como el objetivo de superar a Lázaro Cárdenas en número de áreas naturales protegidas y efectivamente sí lo superó en número, pero en extensión fue pues raquítico, ¿no? Así creo que es como un 3% de todas las áreas naturales del país las que se establecieron en el sexenio pasado. Un número amplio, pero de poco resultado concreto. Poca extensión territorial. Ajá. ¿Cuántas áreas protegidas hay en México? 190. Sí, como 200, algo hay entre los 200, 190. Y una de ellas... De áreas naturales protegidas como propiamente del Estado mexicano. Y hay muchas, la verdad es que ahorita no traigo datos, traía solamente el dato de Baja California Sur, de 14 áreas destinadas voluntariamente a la conservación, que también son unas áreas así muy pequeñitas, pero que también generan una cierta ahí de conflictos también ahí, por el mismo modelo, pues. Pues muchas gracias por conversar hoy con nosotros. No, pues muchas gracias. Y por traernos traernos esta parte de conocimiento que es tan importante. Muchas gracias. No, gracias. Y yo agradezco a todo el equipo que hace posible este programa. Fabián Ayala, que hoy nos auxilió en los audios y que siempre es muy formal y muy serio en su trabajo. Muchísimas gracias también a Óscar Ochoa, nuestro coordinador de estudio de televisión, y a nuestros becarios Iván Morales y Arturo Ruiz, a quienes agradezco como siempre su apoyo y su ayuda. Y lo esperamos, por supuesto, en otro capítulo más de Diálogos desde la Frontera.